Vamos a hablar hoy un aspecto muy importante acerca de lo que Dios tiene en propósito para el ser humano. Este término, espero que no se hayan puesto nerviosos algunos que vienen de mi país, el término del hombre nuevo, porque eso fue un experimento que salió muy mal, en el cual una ideología pensó o piensa que cambiando el sistema, pues se puede lograr un hombre nuevo, una mujer nueva, un ser humano nuevo. Claro, en el caso de mi país cubano, pues todo era una gran farsa, la verdad, una gran mentira para dominar a las personas. Pero incluyendo que hubiese habido realmente la mejor de las intenciones, cualquier método que se busque fuera del Señor para hacer un hombre nuevo está llamado a fracasar totalmente. No solamente fracasa cuando se trata de cambiar el sistema político, económico de las personas, pensando que porque vivan mejor ya van a hacer algo mejor interiormente como personas. Sabemos, y es la triste experiencia, que muchos de los países más desarrollados que hay en la economía, en sus economías y con libertades, los índices de suicidio, los índices de inmoralidad, etcétera, no disminuyen. Así que el problema no se resuelve, aunque es bueno y es positivo mejorar la cuestión económica y social de los países, no va a cambiar el corazón del hombre, no va a existir ningún hombre nuevo si eso no nace de adentro hacia afuera. En Brasil, en la década del 60, se hizo un intento de crear una sociedad nueva en base a una nueva arquitectura. Y se creó esa bellísima ciudad de Brasilia, la capital de Brasil, en un lugar donde no existía absolutamente nada, en medio de la selva del Brasil. Y hicieron esta nueva ciudad con conceptos no solamente arquitectónicos y urbanísticos muy bellos, sino conceptos económicos y sociales, pensando en una ciudad donde todos iban a vivir de una manera igual. Y se hicieron todos estos edificios donde iba a estar la parte donde van a vivir las personas, donde supuestamente todos iban a vivir allí, no importara su clase social. Desde la gente del gobierno hasta la gente más trabajadores más humildes, iban a trabajar en esa zona de vivienda donde todas fueron diseñadas igual. Sin embargo, ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, yo no he ido, pero estuve viendo un programa de televisión acerca de esa ciudad bellísima, Brasilia, la capital de Brasil. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, la ciudad sigue ahí tan bella, pero ¿saben qué? Los obreros, los que limpian las oficinas, los que hacen el trabajo, no pueden vivir allí, no pueden pagar vivir allí. Y se ha creado alrededor de la ciudad muchas pequeñas ciudades satélites, pobres, donde el crimen, la droga, donde la inseguridad polula. Quiere decir que fue otro fracaso desde el punto de vista humanístico. No se logró, teniendo una ciudad perfecta desde el punto de vista arquitectónico o urbano, a un hombre nuevo. Siguen la injusticia, siguen las diferencias sociales, eso se mantiene ahí. Inclusive, hermano, los cambios de religión no han podido cambiar el hombre. En Europa, cuando se creó el protestantismo y muchos países se hicieron protestantes como la religión oficial, pues ahí están esos países, siguen con el mismo pecado y las cosas no mejoraron. Como país, la religión tampoco, aunque sea una religión, en el caso del protestantismo, más positiva, más bíblica, etcétera, ni tan siquiera una religión que se imponga a una sociedad va a cambiar a la gente. Pero vamos a hablar de un hombre que sí puede ser nuevo. Y busquen, y vamos a pasar el mensaje en 2 Corintios 5:17. Un pasaje muy conocido y sumamente importante. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está hablando de un nuevo ser, una nueva criatura, como dice, en Cristo. Y esas dos palabras hacen la gran diferencia
con cualquier otro intento de crear una nueva criatura, de crear a un hombre nuevo. Una nueva persona en Cristo está incluida. Hay varias cosas que son fundamentales para que una persona se convierta de pronto en otra persona totalmente distinta y nueva. En Cristo significa que puso incondicionalmente toda su fe, no en una religión, no en un gobierno, no en un objeto, sino en una persona llamada Jesucristo. Eso es en Cristo, puso toda su fe en Cristo. Se arrepintió de sus pecados, lo confesó a ese Cristo como el Hijo de Dios y Señor de su vida, y el Señor por su gracia lo transforma, hace un milagro. No existe un hombre nuevo sin que ocurra un milagro. No es fruto de ningún esfuerzo, de ninguna sociedad, de ninguna religión, ni de ningún psicólogo, ni de ninguna persona. Una persona cambia y se hace nueva a través de un milagro. Y quien hace los milagros se llama Dios. Y Él ha dicho que Él hace el milagro en cualquier persona que ponga toda su fe en Cristo. La hace, ¿qué dice el texto? Una nueva criatura. Esta nueva criatura es una criatura que no solamente ha sido perdonada de todos sus pecados, sino que ha sido justificada delante del Rey de Reyes y está adoptado como hijo, entra en una nueva familia. Fíjense cuántas cosas pasan que solamente pueden ocurrir en Cristo. Una persona pudiera ir delante de un juez y tener que cumplir una sentencia, pero déjenme decirle que independientemente de las cosas que haga con la justicia, esa realidad de su interior no ha cambiado. Puede cambiar, intentar cambiar su forma de vida, cambiar sus costumbres, pero la esencia más profunda de su ser no cambia porque está en la prisión cumpliendo una sentencia por un tiempo. Sin embargo, en este caso está hablando de una transformación radical, una nueva criatura. Y eso es lo que Él hace con la persona que ha puesto su fe en Cristo. Ha nacido de nuevo. Uno de los grandes traumas, vamos a decirle así, de los antiguos científicos es cuando ellos intentaron crear algún elemento en la naturaleza. Eran los llamados alquimistas. Y mira que intentaron, sobre todo en un laboratorio, hacer oro. ¿Se imagina en un laboratorio hacer oro? Coger las materias primas, coger esto, coger aquello y hacer. Y estuvieron, hermanos, años y años los científicos tratando de crear una simple material, algún elemento de la tabla periódica famosa de todos los elementos químicos que existen en la naturaleza. El hombre no ha podido crear el primero todavía. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo Dios en aquel su primer sencillo y simple milagro en unas bodas? Cuando se acabó el vino, ¿qué hizo Él? Así, el agua transformada en vino, algo nuevo. Agua, H2O. Convertido en un vino de primerísima calidad para unas bodas. Quiere decir que para el Señor los milagros y hacer cosas nuevas de la nada es un negocio desde que el mundo existe. Pues bueno, si existe fue que Dios lo creó, ¿verdad? Quiere decir que en este asunto de una nueva criatura, de que exista un hombre nuevo, es parte de lo que Dios puede hacer y solamente Dios puede hacer. Lo demás va a ser un fracaso. Como han fracasado todos estos intentos tratando de crear un nuevo hombre, cambiando la sociedad o cambiando el medio arquitectónico donde vive o cambiando su religión, nada de eso va a funcionar a no ser que ocurra un milagro de adentro hacia afuera en el ser humano. Y eso es lo que Dios puede hacer en Cristo. Amén. Ese es el milagro precioso de una nueva criatura, de un hombre nuevo. Ahora, sabemos que esto es una realidad porque ha sido la experiencia de muchos de los que estamos aquí. No sé si de todos, pero muchos de los que estamos aquí damos fe
de que esto es verdad porque nos pasó a nosotros. Amén. Y podemos decir, y muchos de nosotros podemos decir, que en un momento de nuestra vida, Dios en Cristo nos hizo una nueva criatura. Amén. ¿Podemos decirle amén a eso? Y podemos decir, en mi vida era de una manera y de una forma milagrosa, porque puse la fe en Jesucristo y confesé mis pecados y creí en el Señor. El Señor me dio un nuevo corazón, el Señor me dio una nueva mente, me hizo todo por su gracia y ahora soy en Cristo y por Cristo y para la gloria de Cristo una nueva criatura. Y toda la gloria es para Él porque fue un milagro que Él hizo en mí. Fue un milagro que hizo en mí, no fue algo que yo pude alcanzar. No fue una meta que yo me alcancé y di yo sí puedo y yo sí pude y ahora soy una nueva criatura. Nada de eso, es un milagro, un regalo que Dios ha puesto en nosotros. Ahora, la gran pregunta es esta. ¿Qué evidencias pudieran mostrarse de que eso realmente ocurrió? ¿O es que no hay evidencias? Como es que es algo interno y es algo espiritual que no se puede ver. ¿Alguien me podrá hacer una placa, una radiografía antes y después de ser cristiano? Y decir, mira, si era antes, aquí está, mira las manchas aquí del pecado, mira la nueva placa que hicimos, no tiene mancha, Dios lo limpió, tiene una nueva vida. ¿Será así? O podrán ver la figura de Cristo, una figurita de Cristo. Bueno, hay personas que ven figura de Cristo en una hoja, en un pedazo de pan y se hacen famosos. Podrán ver a Cristo en una gota de nuestra sangre, en el ADN de nosotros y decir, wow, Cristo cambió el ADN, aquí está el milagro. No es así, pero la pregunta es, ¿habrá evidencias? Bueno, este texto nos aclara que sí hay evidencias, porque hay cosas que tienen que ocurrir. Y el texto en eso, hermanos, es claro, porque yo digo que este es uno de los grandes textos de la Biblia, es este. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Y después, como dice, las cosas viejas pasaron. Por consiguiente, si las cosas viejas no pasaron, no hay una nueva criatura. Así que no se trata de una radiografía que me haga en el pecho a ver si Cristo está ahí. Se trata de observar mi vida y comparar mi vida nueva con la vieja. Así de simple. Y decir, mira lo que él era y mira cómo es ahora en su vida nueva. Estas cosas eran viejas porque ya no están en las nuevas. Esas cosas quedaron atrás. Y no importa lo que yo diga y no importa cuán bonito me viste el domingo. Si las cosas viejas no pasaron, hermanos, y perdonen que sea franco, pero hermanos, es exactamente lo que este texto está diciendo. Si las cosas viejas no han pasado en mi vida, si yo sigo siendo el mentiroso que siempre fui, el tramposo que siempre fui, el borracho que siempre fui, el mujeriego que siempre fui, no hubo un cambio en mi vida, no ha habido nueva vida. Sigo estando perdido, aunque me hagan el pastor de la iglesia. Porque las cosas viejas pasan cuando empieza una vida nueva. Son dos cosas, una termina y la otra empieza. Uno muere y el otro vive, nace. ¿No pueden seguir viviendo los dos juntos? Imagínense esas personas que son siameses, que están pegadas por un lado, ¿verdad? Y están siempre juntos el uno con el otro. Y de pronto, uno se murió. ¿Qué pasa con el otro? Se muere, algo tienen que hacer. ¿Usted se imagina que usted va a algún lugar y sienta tomando una peste, una hediondad tremenda, pero que hay algo podrido por ahí? Digan, sorry, este es mi hermano que se murió hace 3 meses y anda conmigo aquí, los dos andamos juntos. No puede ser, no tiene sentido. Son dos cosas que no pueden marchar juntas. Uno termina y el otro empieza. El hombre viejo muere y el hombre nuevo nace. Y sabemos que eso ocurre cuando las cosas viejas hayan pasado. Vamos a ver en Colosenses capítulo 3, hermanos.
Y hay una lista ahí un poco macabra. De la realidad del viejo hombre. Dijo el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 5, ¿no? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales también vosotros anduvisteis, ¿cuándo? En otro tiempo, cuando vivíais, pasado, en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Qué tremendo pasaje. Así que está hablando algo aquí que debe quedar atrás, que debe morir, que tiene que morir. Ahora en el nuevo nacimiento el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo está en nosotros, como ya estudiamos, existe el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu no puede estar al mismo tiempo que las obras de la carne, porque es que uno elimina al otro. Cuando tenemos el Espíritu Santo, este Espíritu Santo produce en nosotros un fruto que elimina, borra la obra de la carne que antes era nuestro estilo de vida. Así que, hermanos, estos textos y otros muchos más nos hacen recordar algunas de esas cosas viejas que eran parte de nuestra costumbre, de nuestra personalidad, algunas. Y sabemos que eso es un problema cuando uno dice: no, es que yo nací así, así era mi abuelo, así eran mis abuelos, y yo nací así, así me muero. Si usted es una nueva criatura en Cristo, aunque haya sido herencia de su tatarabuelo, eso quedó atrás, ese se murió desde el momento que usted aceptó a Cristo, aunque sea un problema de carácter. Dios cambia el carácter. Miren, hermano, cuando el agua era agua, en la boda de Caná era agua, pero cuando es vino, ahora es vino. ¿Se da cuenta que hubo un cambio? Total, 100%. Eso incluye al ser humano. Así es lo que pasa con nosotros, un cambio radical, un cambio total, un cambio profundo, no superficial. Así que el texto está hablando de alguna avaricia por lo material. Y tenga algo que decir: eso es parte de mi vida pasada, queda fuera. Una tendencia egoísta a priorizar solamente lo que es tuyo. Un sentimiento tan egoísta que enfría toda relación con nuestros hermanos por querer imponer nuestro criterio o cualquiera de estas cosas. ¿Qué hacer con estas cosas cuando están ahí? Bueno, tenemos que ser sensibles a reconocer que eso es parte de un hombre viejo que tiene que quedar atrás. El orgullo, el no perdonar, el no reconciliar, el no amar a los demás, el no pedir perdón cuando cometemos errores. Todas estas cosas tienen que ser parte de la vida cristiana, son parte de la vida cristiana, y cuando están ahí luchando con nosotros es porque tenemos un problema espiritual. No podemos decir: es que yo soy así, es que soy débil en eso. No, hay un problema espiritual y debemos de enfrentarlo. Hay algo ahí que pasó que no ha permitido que todo funcione como deba funcionar, y hay que entenderlo, hay que reconocerlo y hay que tratarlo. Estuve leyendo una ilustración ahí de este avión donde se tiran personas de los paracaídas, y un piloto se dio cuenta de que habían ratones dentro del avión. Y él dijo: eso es un grave problema, porque esos ratones comen cuero y comen cosas, y vaya usted a saber si va a comerse un pedazo de ¿cómo se llama?, de paracaídas, y algo importante, y cuando se tira el ratón se comió un pedazo y se reventó el hombre, no aló bien esa cosa, se rompió. Se dio cuenta que eso era un problema que había que resolver. No era decir: ay, ratoncito, no importa que hay ratoncito, vamos a seguir con los ratones. No, hay que resolver el problema. Y había que resolverlo inmediatamente. No podía esperar mucho porque es la vida de las personas.
Y dice la ilustración que lo que hizo el aviador fue que empezó a subir, le dijo, póngase las cosas estas, y subió hasta una altura donde sabía que los ratones no tenían máscara de oxígeno y se iban a morir. Pero no le pusieron máscara a los ratones de oxígeno. Como no tenían máscara de oxígeno, se murieron los ratones y se resolvió el problema. ¿Sabe qué pasa con nuestros problemas en nuestra vida? Tenemos que ponernos a un nivel donde ya eso quede atrás. Y estoy hablando en términos espirituales. Tenemos que depender del Señor y buscar del Señor de tal manera, y buscar en la oración y en el ayuno y en el servicio cristiano, de tal manera en intensa búsqueda y dependencia del Señor, para que todos esos ratones que todavía nos quedan se mueran, queden atrás, no sigan haciendo daño en nuestra vida cristiana. Usted puede estar seguro, hermano, y le estoy hablando ya con la propiedad de tantos años en esto. Conflictos de cualquier tipo, matrimoniales, en la familia, en la iglesia. Cualquier conflicto que tenemos, en el fondo hay un problema espiritual de los dos, de los tres o de uno de ellos. Por consiguiente, la solución de todo eso es buscar y depender más del Señor para que eso se acabe y eso se mejore. Para que desaparezcan todas esas carnalidades y cosas que deben morir o tienen que morir y tienen que quedar fuera de nuestra vida. Y no conformarnos, hermanos, porque va en contra de lo más elemental de lo que significa una vida nueva, es que las cosas viejas hayan pasado. Si no han pasado, hay un problema ahí. O no soy cristiano, soy un cristiano carnal que necesita trabajar mucho para salir de eso. O sea, cuando digo trabajar mucho para que el Señor cambie eso en mi vida. O sea, mi parte es la parte que puedo hacer yo. Que no es decir voy a cambiar, es voy a orar, voy a servir, voy a meditar la palabra, voy a pedir perdón por estas cosas, tomar la iniciativa. Esa es nuestra parte, mover nuestra voluntad para que Dios haga el milagro y termine el milagro que comenzó. Y concluya y termine todo eso que está en nosotros. ¿Y qué otra cosa entonces pasa? Las cosas viejas pasaron, como dice el otro, termina el texto. Aquí, todas son hechas nuevas. Y yo puedo ver en mi vida y ver tantas cosas nuevas, con nuevos propósitos, con un nuevo sentido. Cambia el valor del tiempo, cambia el valor del dinero, cambia el valor de las relaciones. Las cosas son hechas nuevas y cobran algo especial en nuestras vidas. Y podemos decir, en eso me voy a enfocar, en permitir y en buscar el medio propicio para que esas cosas nuevas, que son todas, sean, vamos a decir, visibles, empezando por lo que están más cerca de nosotros. Vamos a ver ahí Efesios 4, hermanos. Efesios 4, 11 al 15. Miren cómo dice el apóstol aquí. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquí el apóstol Pablo está motivando y enfatizando a los hermanos de esta iglesia en Éfeso que busquen precisamente ver que esas cosas nuevas son fortalecidas, son alimentadas para que el Señor termine una obra preciosa en cada uno de nosotros, poniéndonos una meta.
Yo estoy seguro, hermanos, que muchos de los que están aquí puede decir que en algún momento de su vida Dios lo salvó. Y vamos a decir no solamente en lo espiritual, sino en todos otros aspectos de la vida, peligros, enfermedades, situaciones. Y podemos decir, en esas circunstancias, el Señor estuvo conmigo. Él me salvó, Él me ayudó, Él puso su mano de misericordia, Él me protegió. Y yo no sé si ustedes han puesto a pensar en esto, en decir, ¿por qué lo habrá hecho? Si es mejor estar con Él. Nunca entendí esa. Bueno, era la misma pregunta que se hacía el apóstol Pablo, quizás. ¿Por qué Dios no permitió que yo me fuera? Si, ¿dónde vamos a estar mejor? Usted ha pensado en eso, ¿verdad? ¿Dónde vamos a estar sin ya ninguna enfermedad? Sin ningún conflicto, sin tentaciones, que en el cielo. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Habrá un lugar mejor para estar que el cielo? Sin guerra, sin envidia, sin hambre, sin miseria, sin conflicto. Y Dios me salvó, me rescató para que yo no fuera al cielo en ese momento, sino me quedara en esta tierra miserable con tantos problemas. ¿Por qué habrá sido eso? ¿O tendrá algún propósito Dios con eso? Definitivamente Dios tuvo un propósito con eso, porque si alguien quiere lo mejor para nosotros es Dios, amén. Y no nos deja morir. En algún momento nos salvó, nos libró, nos sanó, lo que sea. Y cuando eso pasa en nuestra vida, entonces debemos reflexionar, Dios tiene un plan todavía conmigo en esta tierra para mantenerme aquí a pesar de todas las circunstancias y los sufrimientos y los problemas y los peligros que estoy enfrentándome todos los días. Y los conflictos y los problemas, las tentaciones en mi carne, las veces que caigo, que tengo que levantarme y pedir perdón otra vez con tremenda vergüenza delante de Dios y tener que pasar por todo esto. Hermanos, Dios si nos mantiene aquí es porque no ha terminado con nosotros. Tiene un plan con este hombre nuevo, esta mujer nueva que Él hizo y nos mantiene en esta vida, en esta tierra. Te salvé, te hice nuevo, puse ahora el Espíritu Santo contigo, el fruto del Espíritu Santo está contigo. Como ya vimos, te voy a dar regalos, dones y todo esto en una nueva vida aquí en la tierra para que tú hagas algo especial. Tengo un plan contigo, tengo un propósito contigo. Tiene que ver con la gente, todas las personas que van a estar al lado tuyo. Desde tu familia hasta tus vecinos, tus compañeros de trabajo, tu iglesia, donde quiera que tú te mueves, que tú estés, ahí te he puesto yo. Amén, hermanos. Donde quiera que tú estés, estás ahí porque Dios te puso ahí y Dios me puso a mí. Y Dios pone las cosas de esa manera y ajusta las cosas en su plan con un propósito. Y ese propósito siempre es bueno. Para eso nos hizo nuevos, para eso nos dio una nueva vida, nos hizo una nueva persona y nos dejó en esta vieja tierra y con este viejo cuerpo. Porque tiene un plan y nos corresponde a nosotros decir, wow, Dios me hizo algo nuevo, Dios me dio vida eterna, ahora soy de su familia, soy de su iglesia, bendito sea el Señor, el Espíritu Santo está conmigo, gloria a Dios. ¿Cuántas cosas Dios me ha dado por su misericordia? Con un propósito. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo diría, wow, el Señor aquí está diciendo, tírale, pero tírale alto. Cristo es tu modelo. Ser como Él es la meta. Hasta ahí, para eso yo te tengo aquí en la tierra, para que aquí en la tierra, como Cristo caminó en la tierra, tú camines también y seas como Él hizo. Sea como Él fue.
sea como Él pensó, como Él amó, como Él se sacrificó. Por eso te tengo aquí y estoy contigo para ayudarte, y para eso te he dado una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo deseo. El Espíritu Santo está contigo. Tantas cosas es con un propósito específico e importante. No sé cuántos de ustedes piensan que allá cuando el Señor mandó a construir el tabernáculo, aquel lugar, y después el templo, donde había un lugar santísimo, donde estaba la misma presencia de Dios en su relación con el pueblo de Israel. No sé cuántos de ustedes piensan que aquellos instrumentos y aquellas cosas que Dios mandó a hacer con tanta exactitud eran importantes para el plan de Dios. Yo estoy seguro que todos estamos de acuerdo que claro que sí eran importantes. Y cada uno de aquellos instrumentos o lugares que eran consagrados para la obra de Dios y eran consagrados para la adoración a Dios, en aquel lugar santo y sagrado, primero habían 3 acciones que los sacerdotes hacían con aquellas cosas. Primero era salpicada con la sangre de un cordero. Después eran lavados y después eran ungidos con aceite. ¿Le recuerda eso algo familiar? De lo que es cada uno de nosotros cuando queremos estar en las manos del Señor para algo útil. Primero fuimos justificados por la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Fuimos limpios, fuimos justificados por su sangre preciosa. Y ahora Él nos usa. ¿Cuál es el tercer paso? Nos unge con la presencia de su Espíritu Santo. Y ahí está el Señor haciendo algo nuevo en nosotros, purificándonos y perdonándonos con su salvación en su gracia preciosa. Nos da el Espíritu Santo de Dios, nos sella y nos acompaña para siempre, para que vivamos una vida de poder haciendo su obra. Porque en este momento ya no se trata de un tabernáculo ni de ningún templo creado por los hombres. Se trata de la iglesia de Jesucristo predicando el evangelio para la salvación de las personas. Y cada alma, cada persona que está en este mundo que vive es importante para Dios. Y para eso somos nosotros sus instrumentos. Amén. Y por eso nos limpió y por eso nos hizo una vida nueva y por eso nos mantiene en esta vida aquí, en esta tierra. A veces, claro que sí, sufriendo, ¿sí? Pregunta a los hermanos de los países estos si se sufre o no por Cristo. Pero con un propósito santo que no fue dado a los ángeles, fue dado a un hombre nuevo y a una mujer nueva en Cristo Jesús. Y de eso se trata el milagro, de lo que Dios hizo y de lo que Dios quiere hacer a través de su iglesia y a través de nosotros. Una nueva criatura donde las cosas viejas pasan y quedan atrás, donde las cosas son hechas nuevas con un propósito maravilloso para ser como Cristo. Y en ese proceso, hermanos, nos toca a nosotros hacer sencilla la parte de mover nuestra voluntad para realmente estar en la dirección de Dios, en el plan de Dios. Y yo sé, hermano, claro que eso es difícil porque lo hemos dicho muchas veces, a pesar de que somos nueva criatura, la carne sigue ahí, va a seguirnos dando guerra. Pero en medio de esa guerra, de esa situación y de esas caídas que a veces tristemente tenemos, el Señor quiere que nosotros estemos en un proceso de crecimiento. Piense como decía el versículo, hasta que lleguemos. No hemos terminado, no podemos conformarnos como estamos. No podemos pensar jamás que ya hayamos llegado ya. Es un proceso constante de nuestra vida, de crecimiento, de búsqueda. Ese crecimiento no es sencillamente de más conocimiento de Dios, tristemente.
uno de los lugares donde hay más falsas doctrinas en nuestros seminarios y en las universidades. Eso es triste, pero es verdad. Ocurre mucho. Quizás el hombre se vanagloria porque ya sabe tanta Biblia y sabe tanta cosa. Y el diablo los toma por ahí. Quizás, no sé. Pero se trata de que sí, conozcamos y busquemos del Señor. Claro que sí, que estudiemos la palabra, que nos discipulemos, que aprendamos, que sigamos adelante. Pero con el propósito humilde de buscar más de Dios y ser útiles a Dios. Y para eso tenemos que renunciar a muchas cosas del hombre viejo que aún nuestra carne nos ala para allá. Dice que una garza, de esos animales que están en el agua comiendo pececitos y caracoles y cosas así. Alguien le dijo, mira, alguien puede hacer un milagro contigo y convertirte en un águila. ¿Es sí? Es sí, te transforma, te cambia todo. Vas a poder estar por las nubes y ver los horizontes y no estar todo el día metido en un charco de agua sucia ahí, comiendo caracol y comiendo renacuajo. Vas a ver belleza, fuerza, volar. El águila se quedó pensando, la garza. Dice, es para estar por las montañas y las nubes y eso sí. Dice, allá arriba hay caracoles. Dice, no, déjame garza entonces. Porque a mí lo que me gusta comer son caracoles. A mí lo que me gusta es tener la cabeza metida en el fango ese buscando los animalitos esos para comerme. Y déjeme decirle, hermano, un animal con patas largas, pico largo, que esté comiendo en el fango, ese jamás es un águila. Ese es garza. Porque le gusta y vive en el fango con los caracoles. Para que sea águila, tiene que dejar de gustarle los caracoles. Y si le gustan los caracoles, los deja en el fango y se va a volar alto. Porque ya no es una garza, ahora es un águila. Y dice que el Señor a sus hijos nos da alas como águilas para volar alto. Para hacer una obra maravillosa. Para buscar crecer en Él. Y buscar ser como Cristo. Y usarnos en el mejor negocio del mundo, que es ganar almas para Cristo. Y ver el fruto de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. En victoria. Y gozarnos en esas cosas que el Señor hace a través de nosotros, a pesar de nosotros. Y cuando tiene la tentación de seguir en el fango, comiendo caracoles, le digo a mi cuerpo, mírate bien que ya tú mueres de casa, ya tú eres águila. Así que tú no tienes que estar metido en el fango. Tú tienes que estar en lo alto. Y ese es el plan de Dios en una nueva criatura, en un hombre realmente nuevo. Que la transformación empezó de adentro hacia afuera con el perdón de todos sus pecados, clavados en la cruz, perdonado, justificado, sellado con el Espíritu Santo. Y ahora con la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, tengo la capacidad maravillosa que antes no tenía de entender la palabra de Dios, de recibir el mensaje de Dios y de aplicarlo a nuestra vida. Tengo el poder que antes no tenía de decirle que no al pecado y a la tentación y tener una vida nueva y disfrutar esa vida nueva y buscar el crecimiento del Espíritu Santo en nuestra vida, la llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Que como ya hablamos es un proceso. El perdón de nuestros pecados es instantáneo. En el momento que pusimos la fe en Jesucristo, el Señor nos salvó y nos selló. Amén. Pero en ese momento comienza un caminar nuevo en Cristo. Y ahí es donde debemos de buscar la llenura del Espíritu en la dependencia del Señor, en la búsqueda de la voluntad de Dios y en la obediencia al Señor en nuestra vida. Y vivir como un hombre nuevo. Con todas las cosas hechas nuevas. Porque ya las cosas viejas quedaron atrás. Porque fuimos una nueva criatura en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermano. Padre Santo. Te alabo, te exalto y te bendigo por el poder de tu palabra, por el mensaje de tu palabra, por la claridad de tu palabra
Y nuestra súplica hoy, de nuestro corazón hacia ti, es que cada uno de los que ya un día tuvimos el privilegio, por los méritos tuyos nada más, de ser perdonados y vivir en una nueva vida en tu Hijo Cristo Jesús, nos ayudes a crecer en esa vida nueva. Nos ayude a buscar y ser más como tú. Amar como tú amaste, servir como tú serviste, perdonar como tú te perdonaste, entregarnos como tú te entregaste. Así que esa es nuestra súplica. En este día. Y aquellos, si es que hay alguna persona aquí entre nosotros hoy, que aún no ha nacido de nuevo, que no puede decir que hay un momento en su vida donde las cosas viejas pasaron y que todas fueron hechas nuevas, si ese momento no está en su vida es porque nunca ocurrió. Que en el día de hoy tome una decisión. La decisión de poner la fe en ti para que tú hagas el milagro y lo hagas una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que en ese espíritu estamos delante de ti hoy, muy humildes, suplicándote a aquellos que ya te aceptamos, que termines la obra que un día empezaste con nosotros. Para tu gloria y para tu honra. Y esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.